Buenos días. ¿Qué nos quedamos, perdón? Nos quedamos viendo cómo era la polarización en el diodo Zener, en el circuito que hizo. Ajá. Todavía no vemos lo de los recortadores con el diodo Zener, ¿o sí? No. Ok. Entonces, bueno, para redondear lo que estábamos platicando, no sé, bueno, primero sí quedó claro, no hay dudas de esto. Estoy hablando de tener al diodo Zener como regulador. No, profe. Bueno, entonces, redondear, ¿no? En primer lugar, el dispositivo diodo, el diodo Zener, lo polarizamos en inversa. Entonces, él puede regular el voltaje dado sus características, pero tener en cuenta que la resistencia interna del diodo Zener en polarización inversa, cuando ya está en la zona de regulación o la zona de ruptura, entonces disminuye, pero cambia. Es decir, si cambia la condición de la carga, entonces también el Zener cambia su condición. O sea, no es una resistencia constante, sino que cambia a medida de que cambie la corriente. Esa es la característica que no había mencionado y que es conveniente tenerla en cuenta. Entonces, bueno, voy a volver a proyectar el dibujito. Déjenme ver dónde están. Aquí están. 5, a ver, entonces. Ahí está, ¿no? Entonces, esto es lo básico, donde RL no necesariamente es resistencia, puede ser cualquier tipo de carga. Lo que pasa que el análisis de otro tipo de carga pues se hace más complejo. Ese análisis lo llegamos a hacer algunas veces en electrónica de potencia. Pero bueno, ahorita lo consideramos como resistencia y por lo tanto pues se facilitan las cosas, ¿no? Y también, sí me acuerdo que consideramos las características del Zener. ¿Alguien que se acuerde qué matrícula utilizamos? ¿Cuál fue el diodo Zener que utilizamos? Bueno, que consiguieron ustedes como matrícula. Era el 1N53. 53, ¿qué más? Era el 5340, ¿no? B, exacto. B, ¿verdad? Muy bien. Entonces, de ahí vimos las características que tenía y que regulaba 6 volts y que su corriente de prueba era ¿de qué? 200 miliamperes. Entonces, pues lo consideramos así como un dato, pero sabiendo que esta corriente puede cambiar ya cuando sea en la práctica. ¿Por qué? Porque precisamente depende de la carga. Si la carga, por ejemplo, yo la cambio, entonces ya va a ser otra corriente también del Zener. Eso es importante mencionarlo. ¿Qué otra forma tendríamos de cambiar? Vean la malla. ¿Qué otra forma tendríamos de cambiar la corriente del Zener? ¿Cómo cambiaríamos su valor? Claro, externamente, ¿no? Es decir, ¿qué cambiarían?
Podría ser mediante ley de Ohm. Ajá. ¿En qué parte aplicarías esta ley de Ohm? Bueno, la fuente supongo que es constante. Entonces Ajá. tendríamos que variar la resistencia para variar la corriente que le está llegando al diodo. Ajá, al diodo y a la carga, ¿verdad? Si lo ven, eso puede ser. También, fíjense bien, la fuente ahorita yo la puse, bueno, incluso el dibujo está muy representativo. Si ven que la fuente es variable, Sí, y lo hiciéramos Sí, en el profe. laboratorio, yo pondría una fuente variable, o sea, con una perillita le cambiaríamos y haríamos las pruebas. Y ya en la realidad, pues esta fuente sí llega a cambiar, pues esa es la idea, de que el voltaje en la carga permanezca constante gracias al voltaje, a la característica del Zener, porque tanto el voltaje de entrada, fíjense bien, el voltaje de entrada como la resistencia de carga cambian. Eso es un hecho, cambian. Lo que no cambia precisamente es la resistencia limitadora, esa comúnmente es que constante, pero la fuente cambia, la resistencia de carga cambia. Entonces, un ejemplo que se me vino ahorita a la mente, pues es el transreceptor. Vamos a suponer que en lugar de resistencia tengamos como carga precisamente un transreceptor. ¿Un transreceptor qué es? Es un transmisor receptor, en donde consume más corriente. Eso es básico, ¿no? Nada más no debemos de saber de transmisores receptores, pero pues por deducción podemos decir dónde hay más consumo de corriente, cuándo está transmitiendo o cuándo está recibiendo. Cuando está transmitiendo, ¿no? Ajá. Entonces ahí está el ejemplo de cómo la impedancia, ahora sí yo voy a hablar de impedancia, ¿de qué? Del aparato, en este caso el transreceptor, cambia. No es lo mismo la impedancia que tiene cuando está recibiendo que cuando está, ¿qué? Transmitiendo. Cambia la impedancia. ¿Dónde? Aquí sí la pregunta es como se llama, como un torito, ¿no? ¿Dónde hay mayor impedancia? O dónde hay menor impedancia, como lo quieran mencionar, cuando está transmitiendo o cuando está recibiendo. Impedancia. cuando recibe la Ajá. Ahí, ¿qué pasa cuando recibe? ¿Cómo es la impedancia? ¿Menor o mayor? mayor. Mayor. Muy bien. En cambio, cuando transmite, pues la impedancia tiende a disminuir y entonces consume más corriente para lograr transmitir, ¿no? Bueno, estoy hablando de transreceptores, precisamente, ¿cómo se dice? Bueno, en general funciona para los dos, para el analógico, para el digital. Es lo mismo, nada más que los periodos de tiempo son distintos. La transmisión digital, bueno, sus periodos son muy cortos. En cambio, la transmisión analógica, pues los periodos son muy, muy largos a veces, ¿no? ¿Sí? Muy bien. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? No, profe. Muy bien. Entonces vamos a ver ahora una pequeña aplicación como recortador del diodo Zener. Entonces lo voy a ir comentando y ustedes me van a ir contestando algunas preguntas, ¿no? Por favor. Muy bien. Entonces, ahí va. Vamos para adelante. Bueno, en este cuadrícula, ya ni modo. La configuración o los componentes son los mismos que llevaban, pues llevaba un resistor, y este resistor cómo estaba conectado con respecto al diodo Zener en un momento determinado. En Por serie. decir algo, era en serie.
Y claro que en paralelo que llevamos, eso no hay que perderlo de vista nunca. Otra resistencia. Donde La esta carga. resistencia es La carga. la carga, es la que consume corriente. Pero bueno, y esta resistencia que tenemos en serie se llamaría la resistencia que le llamamos nosotros la limitadora, ¿no? Limita la corriente. Y entonces la gran diferencia, ahora sí voy a ver si me doy a entender, ya no va a ser fuente de corriente ¿qué? Directa. Ahora va a ser corriente ¿qué? Alterna. Alterna. Por lo tanto, ¿cuántos análisis voy a hacer? 2. 2. Una con la polarización ¿qué? Directa, y otra con la polarización inversa. No necesariamente en ese orden. Ahorita precisamente lo voy a ver al revés. Primero voy a analizar el sentido que está ahí marcado, el primer semiciclo. Primer semiciclo de voltaje. Y entonces voy a ver cómo polariza al diodo. Entonces viene por aquí la corriente, entra al nodo, parte se va por ¿dónde? Por el Zener, y parte se va por ¿dónde? Por la carga. Entonces aquí la pregunta es, ¿qué es lo que sucede en este caso? Entonces lo voy a hacer el análisis así. Primer semiciclo. Y esto que estoy dibujando en la parte de abajo sería el voltaje en la carga, que es el mismo que está en el diodo que Zener. Entonces, ¿qué pasa cuando el semiciclo va iniciando? Es decir, entre 0 y un cierto valor. Vamos a suponer que el valor pico para esta señal sea de 50. Bueno, menos de 30, ¿no? Como el presidente Peña Nieto. De 30, 30 volts. Sí lo dije bien, yo sí lo dije bien. 30 es menor que ¿qué? Que 50. ¿Quedó claro? Bien, entonces, ¿qué pasa? Vamos a suponer el mismo ejemplo de la vez pasada. El voltaje Zener sea de ¿cuántos volts? ¿De cuánto era el voltaje Zener? 6 volts. 6 volts. Mientras el voltaje en polarización inversa no rebase los 6 volts, ¿qué impedancia tiene el diodo Zener? Una alta impedancia. Alta impedancia. Por lo tanto, ¿dónde está la mayoría del voltaje? Dado que la impedancia del Zener es alta, que está en paralelo con la carga, pero es alta, y la resistencia limitadora no es muy alta, es baja realmente. ¿Dónde está la mayoría del voltaje? En la carga, ¿no? En la resistencia de carga. En la resistencia de carga. Entonces, en la carga se dibujaría esto. Permítame un segundito, ahí está. Se dibujaría esto. Seguiría la señal que está arriba. Pero, ¿qué pasa cuando llegue el voltaje Zener? Que la variación de la señal de corriente alterna llega a un valor de ¿cuánto es el voltaje Zener para este ejemplo? 6 volts. 6 volts. ¿Qué pasaría en ese momento? ¿Qué pasa con la impedancia? Primero, ¿qué pasa con la impedancia del diodo Zener? Cuando llega a los 6 volts, Exacto. empieza a disminuir. Disminuye. Por lo tanto, ¿en dónde hay más caída de voltaje? Por desgracia o ahora sí que por suerte. Entonces, ¿dónde está? Ahora en el diodo. No, la mayor caída estaba en el diodo, ¿sí te acuerdas? Hace ratito, porque la impedancia era ¿qué? Mayor. Ahora, Sí, era ¿cómo es la muy alto. impedancia? Ahora, ¿cómo es la impedancia? Menor. Es menor, entonces el voltaje ahora está en el resistor limitador y
en el diodo Zener la caída disminuye, es decir, se presenta lo que se llama precisamente recorte. No va a permitir que el voltaje ¿qué? Sobrepase ¿qué valor? Los 6 volts. Los 6 volts, no lo va a permitir. ¿Hasta dónde va a regresar otra vez a la señal? A verse. Cuando otra vez haya ¿qué? 6 volts, ¿sí quedó claro? Entonces, en ese momento, vuelve a aparecer la señal, porque la impedancia del diodo Zener, ¿qué le pasa? Abajo de 6 volts. Crece, aumenta. Y entonces, lo que pasa es que vamos a ver una señal sinusoidal recortada en la parte de arriba. No le va a permitir pasar el ¿qué? El pico. ¿Sí está claro? En 6 volts se lo limita y entonces el pedacito, voy a dibujarlo con otro color, con el color azul, este pedacito que está aquí arriba, lo recorta, no está. ¿En dónde se encuentra? En la resistencia limitadora. Exacto. Aquí está un poquito mal la escala. ¿Qué voltaje les parece pico, más o menos, si respeto la escala? Ay, por 10. aquí así. 10, ¿no? Mejor si lo dejamos en 10. Hace rato le puse ¿cuánto? 30, ¿no? 30. Bueno, no, está muy mal. Es 10 volts, por ejemplo. Entonces, el circuito, voy para acá, no es 30, sino es ¿cuánto? Es 10. ¿10 qué? 10 volts. ¿Sí quedó claro, compañeros? Entonces, para que haya recorte, pues el voltaje pico debe de ser superior al voltaje Zener, si no, pues nada más le estamos haciendo al cuento. ¿Hasta ahí alguna duda, compañeros? No, profe. Y entonces ahora, ¿quién me dice qué sucede cuando viene el semiciclo negativo? Lo voy a poner de color rojo. Por acá, corre casi. Ahí está el voltaje de entrada. Entonces, ¿qué pasaría en la carga? ¿Qué impedancia tiene el diodo? ¿Cómo se está polarizando? Vamos para atrás. Estoy con el color rojo. Aquí viene el color rojo. Llega a este nodo. Parte se va para el Zener. Y parte se va para ¿dónde? Para la carga. Entonces la pregunta es, ¿qué impedancia tiene el diodo Zener? Bueno, en primer lugar, ¿cómo está polarizado el diodo Zener? En polarización directa. Directa. ¿Qué impedancia presenta el diodo Zener en polarización directa? Baja. Baja. Por lo tanto, ¿qué voltaje hay en el diodo Zener, hermanos? También bajo voltaje. Bajo voltaje. Aunque haya mucha corriente, como su impedancia es baja, entonces el voltaje es ¿qué? Es bajo. Entonces lo que voy a dibujar, pero con un color, con un plumón, ¿no? Que le llaman aquí. O sea, es un voltaje bajo. ¿De cuánto más o menos? Bueno, pues depende. Básicamente yo diría que es silicio. Entonces más o menos sería de 0.7. ¿Sí quedó claro entonces qué es lo que estaría recortando este circuito, valga la expresión recortado? Pues el casquete de la parte de arriba del semiciclo, ¿qué? Positivo. Esta señal de color azul, ¿en dónde está? A ver quién me repite en dónde se encuentra la señal de color azul que está ahorita superpuesta. Pues se va al resistor limitador. Sí, entonces lo voy a borrar, ¿quedó claro? Para que nada más quede en el dibujo, ¿qué señal? La señal de la... Pero ahora vamos con el semiciclo negativo.
Sí, el semiciclo negativo es lo que está en color rojo. ¿Sí te acuerdas o no? Sí. Ya lo dibujé. Ah, sí, claro. Realmente lo recortó también. ¿Pero por qué lo recortó? El diodo Zener lo recortó porque está en polarización, ¿qué? Directa. Entonces, la gran pregunta es, ¿qué se ve en el resistor limitador? ¿Qué se ve? Pues lo que falte, ¿no? Sí, sí, pues sí, el voltaje que no, sí, del otro voltaje. Entonces estaría el casquete que está en la parte de arriba y que se vería en el semiciclo negativo. En el limitador, un voltaje más grande. Sinusoidal, que ya no me alcanzó por andar dibujando así. Entonces, ni modo, lo voy a dibujar en otra página. Ahí va. Entonces, repito, veríamos en la señal, ¿en dónde? En el resistor limitador. Entonces, hasta aquí lo dibujo vertical, hasta aquí lo dibujo vertical, y en la parte de arriba de color azul, ¿qué iría? El casquetito ese. Creo que es más grandecito, ¿no? Voy a dibujarlo más grande. Entonces, ¿aquí qué voltaje habría pico, compañeros? 10 volts. 10 volts. ¿En dónde empezaría a aparecer el casquetito? ¿A qué nivel, más o menos? A los 6 volts. A los 6 volts. Pero el osciloscopio, la verdad, sí trazaría las dos cosas. Entonces voy a rayar de color azul así y así. Se vería así la señal. El casquetito, pero con dos líneas verticales. Y lo que se vería también, ¿qué le falta a la señal? Aquí lo podemos ver, ¿qué le falta a la señal? El semiciclo negativo. Ajá, aquí sale algo así. Así. Eso es lo que veríamos. Un casquetito en la parte de arriba y todo el semiciclo negativo, bueno, casi todo, ¿verdad? El semiciclo negativo. Menos ¿cuánto sería? El voltaje pico, ¿cuánto sería aquí? 10 volts menos 0.7 son 9.3 volts. Más o menos 9 punto, ¿qué? 3 más. Así es. Más o menos. ¿Están hasta ahí, compañeros, o no? Sí. Bueno, dudas, preguntas, aclaraciones. Quiero que hagan el análisis. Fíjense bien lo que voy a decir. Si volteo al diodo. ¿Sí ya me di a entender o no? ¿Qué quiere decir esto? Que en el dibujito, ¿cómo va a ir el diodo Zener ahora? ¿Hacia dónde va a ir el cátodo? Hacia abajo. Hacia abajo. Ni modo. Pues el ánodo queda hacia arriba y el cátodo queda hacia abajo. ¿Del diodo qué? Zener. Pero entonces ya no recorta igual. Ya no recorta igual. Ahora va a recortar de otra manera. Quiero que por favor dibujen, fíjense bien lo que pido, dibujar la señal en la carga y la señal en el resistor limitador. ¿Qué forma de onda tiene? Tienen, perdón, porque son dos, uno en la carga y otro en dónde. En el resistor limitador. Ya no sale lo mismo. No sale lo que dibujé acá, ¿verdad? En la siguiente página. Esto no sale ya. ¿Qué es lo que sale? Ni esto ni esto. ¿Sí quedó claro, compañeros, o no?
Sí, profe. Entonces, por favor, les pido que me dibujen qué es lo que se obtiene cuando yo volteo el diodo, ¿qué? Zener, como se ve en la figura. Por favor, háganlo. Procuren poner niveles de voltaje a donde sucede el cambio. ¿Sale, vale? Por favor. Entonces les doy un tiempecito, ¿les parece? Sí. Preferentemente trátenlo de ¿cómo se llama? De presentar en una pizarra o en un programita de dibujo, ¿no? Sale, por favor, Sote. Recuerden que deben de analizar dos semiciclos. Uno que lo polariza en directa y otro que lo polariza en ¿qué? En inversa, ¿no? Por favor. ¿Sale? Entonces les doy unos 5 minutitos o menos, ¿no? ¿Sale? Por favor.
¿Qué pasó? ¿Se pudo o no? El diodo quedaría en polarización directa en el semiciclo positivo Sí, y Pi. la gráfica en la resistencia de carga, dado que el diodo está polarizado en directo, Sí. presenta en directo. ¿Qué voltaje hay? Dado que es baja impedancia. También es el voltaje bajo. Entonces, Bajo. Perfecto. sí. Y luego, en polarización, al revés, en el otro semiciclo, ¿cómo se polariza el diodo ahora? En el siguiente semiciclo, en el negativo, el diodo se polariza en inversa y su impedancia es alta y el voltaje también. Y el semiciclo negativo para el resistor de carga pues va a presentar un voltaje alto con respecto Alto, al primer semiciclo. pero ¿hasta qué momento presenta alto? ¿Sí te acuerdas? ¿Hasta qué evento? Hasta los 6 volt. Eso es. En ese momento cambia la impedancia y ya se presenta el recorte. Recorta la señal. ¿Está claro? Ahorita ya lo dijimos con palabras, pero requiero el dibujo. ¿Ya me di a entender o no? Los dibujos, ¿verdad? Porque son dos. ¿Sale? Entonces espero los dibujos, que alguien se los eche. Por favor. ¿Y en el osciloscopio se vería la gráfica recortada o completaría la gráfica? O sea, ¿cómo se llama? Si tú conectas en paralelo con la carga, se ve una señal recortada, definitivamente recortada. ¿Sí? ¿Está claro? Pero ahí lo importante es cuál de los semiciclos es el recortado. Ahorita con nuestra plática, ¿cuál es el semiciclo que se recortó, que le quitamos la parte de arriba, vamos a decirlo así? ¿Cuál es el semiciclo que se le quitó la parte de arriba? Es decir, el piquito, digamos, vamos a llamarle así. El semiciclo negativo. Eso es correcto. Ahí está. Y por lo tanto, la otra parte que le está faltando, que le esté faltando a la señal, ¿en dónde está? En el resistor limitador. Exactamente. Eso es todo. Pero pues, repito, nada más lo estamos platicando. Entonces debemos de dibujarlo. O sea que en el segundo semiciclo del resistor limitador vamos a tener el faltante que vendrían siendo 4 volt. Sí, pero en la parte de arriba, ¿no? En la parte de arriba, no lo vais a dibujar abajo. Debe estar arriba, o sea, debe tener un nivel. ¿Sí está claro? No lo vais a dibujar un poquito ahí abajo, no, está arriba. Entonces serían dos curvas, ¿no? Una grande que es donde tiene los 9.3 volts y luego la pequeña, será los Sí, 4. exacto, ¿no? Pero repito, esa pequeña que le llamaste, no la vayas a dibujar pegada a cero, debe estar arriba, es decir, separada, ¿no? Sí, como flotando. Como flotando, entre comillas, porque el osciloscopio, ¿qué hace? Es lo que yo dibujé, se lo voy a poner el otro, que quede claro, este dibujo que ya se los presenté, representa el otro caso. Es que a lo mejor lo dibujé de la patada, yo creo que sí. Aquí está, ¿no? Si lo ven, el casquete de color azul, le llamo casquete a la parte de arriba, quedó en alto, pero hay dos líneas paralelas que el osciloscopio traza. Ahora sí que no aparece en el aire el casquito. Ese casquito se le aparecen dos líneas en paralelo, ya me di a entender. ¿Sale, vale? Y la de abajo sí aparece completa. Eso sí, aparece completa.
¿Qué pasó? Ahora sí ya lo pueden dibujar o no. Bueno, ahí está mi dibujo, pero ese no corresponde al circuito que pedí. Ese corresponde al anterior. Entonces, Ya tengo el de la carga, no sé si esté bien. a Si ver, lo puedo- preséntalo. Si lo puedes presentar, te agradecería, ¿no? A ver, ¿ya se ve la pantalla? Apenas está apareciendo, todavía no. Ahí se ve. Ahí va. Ahí está ya. Ujú. Ahí está, ¿no? Déjame ver. Chicles. Pero me lo dibujaste al revés, ¿no? A ver. Es que no le entiendo. Es que ahora sí que apareció primero el semiciclo negativo, que está bien, pero lo importante es que si corresponde a lo que estoy pidiendo. ¿Cómo ven los demás? Déjame acordar. Sí, creo que estás bien. A ver, no es cierto. Es que fíjate o sea, te hago la observación. Yo lo hubiera analizado primero cuál semiciclo primero, qué debe de dibujarse primero, por la costumbre nada más. ¿Cuál semiciclo? ¿El directo? Sí, vamos, no el directo, yo le voy a llamar positivo, aunque no me gusta mucho llamarle positivo, pero bueno, sí, ya me di a entender. En cambio, tú que me dibujaste primero. Sí, el invertido. Sí, pero a lo mejor estás bien. La verdad, yo no lo he hecho. Ahorita déjame analizar rapidísimo y a lo mejor te lo doy por bueno, pero lo dibujaste, digamos, al revés de como yo lo hubiera dibujado. ¿Ya me di a entender? Entonces déjame pensarle tantito, ¿sale, vale? Permíteme un segundito y los demás váyanle pensando si está bien o no el compañero lo que nos presentó. ¿Sale? Yo ahorita lo voy a hacer. Permítame. Aquí hay uno, a ver, no sé si se ve. A ver, ya dejé de compartir, confiar. No, pero en la cámara creo que no está activado. O ya. Ya. Ya se ve. Ahí se ve. Ahí ¿dónde están los botones? No, ni se ve, ¿verdad? No, compañero. No, está borroso. No, pues no se ve. Ya ni modo. Yo mientras le pienso, compañeros, cómo hacerlo, pero ustedes preséntenme otro dibujo, ¿les parece? Es que sí, la gráfica del compañero nada más la hizo al revés, profe. Porque primero es el semiciclo positivo y sí es como si se vería abajo y después el semiciclo negativo y es donde se vería. Haz de cuenta que, por decir algo, fíjate bien dado tu comentario, ¿eh? Es como si yo hubiera sincronizado al ¿cómo se llama? Al osciloscopio, digamos, con el semiciclo negativo, eso es todo, pero el dibujo es correcto. ¿Es esto lo que quieres decir, sí o no? La verdad, te repito, no lo he analizado, ahorita apenas lo voy a hacer yo. Entonces, si es correcto o no, aunque esté desfasado, no desfasado, sino presentado con otra sincronización, eso es todo. En lugar de sincronizar con el semiciclo positivo, lo está sincronizando con el semiciclo ¿qué? Negativo, pero el dibujo es correcto. A ver, déjame pensarlo. Yo digo, déjame ver. A ver, ¿quién lo presentó? Se me fue la onda. ¿Quién fue? Fui yo. Un favor, Moisés, vuélvelo a presentar, ¿no? Y ya ves que así con imágenes se me viene más rápido la idea. Entonces déjame ver tu imagen y te digo, sí estás bien o no estás bien.
Entonces, va rapidísimo. Voy a analizarlo al revés, ¿te parece, Moisés? Y va para todos, compañeros. Voy a analizar al revés. Primero el semiciclo positivo. Entonces, ¿cómo polariza el diodo el semiciclo positivo? En directa. ¿Están de acuerdo o no? Sí. ¿Qué impedancia tiene la polarización directa? Máxima. Para este caso es muy alta, ¿no? Porque el diodo Zener funciona cuando está polarizado inversamente. No, fíjate, Salma, a ver, es lo que no me he dado, ahí sí soy yo culpable. Y a lo mejor no lo mencioné, tú dime o ustedes díganme. Mencioné que cuando se polariza el diodo Zener en directa, ¿se comporta igualito que un diodo o no? Muy parecido a un diodo de silicio. Muy, muy parecido. ¿Lo mencioné o no? Es decir, que si tuviera la curva de polarización directa de un diodo Zener y de un diodo de silicio normal rectificador, vería lo mismo. Dice, se parecen un chorro, no cambia nada. ¿En dónde cambia nada más? ¿En polarización qué? Inversa. Inversa. Entonces, en directa, dado lo que acabo de decir, ¿qué impedancia presenta el diodo? Entonces sería muy baja. Muy baja. Entonces, te pregunto, nos volvemos hacia la imagen del compañero. ¿Está bien o no? El dibujito presenta un voltaje ¿qué? ¿Qué debería de presentar el dibujo del compañero en el semiciclo positivo? Debería ser positivo, ¿no? En vez de negativo. Positivo. No, positivo, está bien, pero ¿bajo o alto? Bajo Bajo. de ¿Y qué punto dibujó 7. él en el semiciclo positivo? ¿Él qué dibujó en el semiciclo positivo? ¿Bajo o alto? El recorte de la polarización inversa. Exacto. Dibujó alto. Entonces está mal, ¿no? Debe de estar en bajo en el semiciclo positivo. ¿Hasta ahí está claro? ¿Sale? A ver, Moisés, si gustas, deja de compartir. ¿Sí quedó claro o no, compañeros? A ver, voy para allá. ¿Ahí se está viendo? Ahí está, este es el dibujito. Entonces va de nuevo, ¿en qué color de las dos flechitas que dibujé corresponde a la polarización directa? Color black. Ajá, La ahí está, flecha negra. negro. Entonces voy a dibujarlo acá a la derecha. ¿Qué impedancia presenta el diodo Zener cuando se polariza en directa? Baja. Por lo tanto, ¿qué voltaje debo de dibujar aquí? ¿Bajo o alto? Bajo. Bajo, durante todo el semiciclo. ¿Quedó claro? Ahí está. Y luego viene la siguiente, el semiciclo. ¿Cómo polariza al diodo el semiciclo negativo? Voy a llamarle así. Lo polariza de manera inversa. Inversa. Aquí lo voy a superponer. Ahí está. Y entonces, ¿qué impedancia presenta por un cierto tiempo? Voy a llamarle así. El dispositivo. ¿Alta o baja? Al inicio presenta alta impedancia, pero conforme se va acercando a los 6 volts va disminuyendo la impedancia. A tal nivel que la recorta. Así, ¿no? ¿Quedó claro o no? Recorta. ¿A qué voltaje recorta? A los 6 volts. A los 6 volts. Este es el dibujo. ¿Quedó claro? Entonces, la forma en que quiero que hagan el análisis, sobre todo los compañeros que van a hacer lo de los recortadores, quiero que analicen de esta manera 2 semiciclos. 2 semiciclos que recortan, en este caso, el positivo lo recorta completamente. Alguien que me diga con sus propias palabras por qué lo recorta completamente, casi completamente, casi completamente. ¿Por qué? ¿Cómo se polariza el diodo?
¿Cómo se polariza el diodo en polarización inversa con la flechita roja. en el primer semiciclo? No, en el primer semiciclo apenas. Directa. En directa, ni modo, eso es lo que es. En cambio, en inversa, como ya alguien lo dijo, pues se polariza en inversa y su impedancia es alta, pero llega un momento, que se va para abajo, conduce mucha corriente. Y entonces recorta la señal. ¿Quedó claro? ¿En dónde quedan los otros dos pedazos que recortó esta cosa? Este recortador, valga la expresión. ¿En dónde están? En la resistencia limitada. Y entonces, ¿de qué color lo voy a dibujar? ¿De color qué? Azul. Este pedazo y este pedacito, este piquito que, híjole, a ver cómo le hago, pero se lo voy a tratar de dibujar, ¿verdad? Este piquito así. Ahí está, ¿no? Ese piquito que está ahí arriba es el que está ¿en dónde? ¿En dónde está? En el resistor, ¿qué? Limitador. ¿Quedó claro? Entonces, eso es lo que saldría. Aquí los voy a volver a dibujar. Bueno, pero no en azul, sino en color, ¿qué? Negro. A ver, entonces, ¿qué saldría? Repito. Este es en la carga. ¿Qué se vería en la carga? Voy para atrás, ahí está. Se vería una raya hacia arriba, ¿de color qué? Negro, ¿está claro? Luego en color rojo, ¿qué voy a dibujar? El semiciclo, ¿qué? Positivo, pero ¿hasta qué nivel nada más? ¿Qué nivel es este? ¿Qué voltaje es? ¿Cuánto vale aquí? Bueno, incluso lo deben de decir bien con su signo, ¿eh? ¿Cuánto es? Menos 9.3. Menos 6. ¿Te acuerdas que el Zener era de 6? Cierto. Entonces, menos 6. Y luego, pum, vuelve a aparecer la señal y ahí está. Eso es lo que se vería. Entonces, repito, ¿dónde están los otros pedazos que recortó? Recortó todo el semiciclo, casi todo el semiciclo, ¿qué? Positivo. Y el casquito del semiciclo, ¿qué? Negativo. ¿Quedó claro o no? Esta señal de color azul, ¿en dónde se vería? ¿En dónde se vería? En el resistor limitador. En el resistor limitador. ¿Sale? Entonces voy a borrar la señal de la carga. Borro esto rojo, que es de menos 6. Borro estas rayitas, que era el indicativo de donde estaba el nivel. Borro esto rojo. Esto rojo. Esto rojo. Y esto de color negro, que está aquí arribita. Lo borro. Esta señal, repito, de color ¿qué? Azul, que estoy redibujando. ¿En dónde está? En el resistor limitador. En el resistor limitado. Esto. ¿Sí quedó claro o no, compañeros? Y esto que se está redibujando, ojalá y se redibuje, sí, se está redibujando. Esto rojo, ¿en dónde está? Rojo y negro, ¿va? ¿Esto en dónde está? ¿En el diodo? En el diodo o en la carga. Yo le llamaría mejor en la carga. Sí es cierto que está en el diodo, sí es cierto. Pero yo siempre he tratado de acostumbrar a llamarle carga porque
un recortador, cualquier circuito sin carga es absurdo hacerlo. Todo circuito requiere una ¿qué? Carga. ¿Sale? Y ahí va para hablar en contra de los matrimonios que no tienen hijos, dice, todo matrimonio debería de tener ¿qué? Carga. Lo dijiste bien, carga. Debería tener hijos que son una carga, ¿no? ¿Está claro, no? Sí, profe. Pero está Sí, la profe. opción. Está la opción, si hablamos. También es un circuito recortador, pero la diferencia es que no ocupa el diodo ¿qué? El Zener. diodo Zener. ¿Qué tipo de diodos estoy tratando de dibujar? Diodos rectificadores, ¿sale? Y entonces ahí están. Este es R. Y voy a poner a la entrada, espero que se entienda qué tipo de señal es esta. Sinusoidal, alterna. Entonces la pregunta es, bueno, y me faltó ponerle la carga, ¿verdad? Estaba hablando hace ratito que sin carga no tiene chiste. Ahí está. Esta es la resistencia ¿de qué? De carga. Dígame qué se ve en la carga. Porque ya conocen estos diodos, ya los conocen. ¿Qué se ve? ¿Cuántos sentidos de corriente debo de analizar? Nuevamente. Dos, el del primer semiciclo y el del segundo semiciclo. Entonces, Salma, dígame primero qué pasa con el primer semiciclo. La diferencia es que ahora hablamos de cuántos diodos. De dos. De dos. En Entonces, el primero primer bueno, es que el primero se polariza directo el el diodo número diodo, ¿qué? ¿Te parece? ¿Le ponemos 1? sí, el diodo 1 y ¿Y en cómo se inversa polariza el el diodo 2? 2. El 2 ¿en qué? En inversa. Y dice, bueno, por lo tanto, ¿quién le gana en impedancia? Dado que están en paralelo, ¿eh? ¿Están en qué? En paralelo. ¿Quién tiene la impedancia más baja de los dos? El diodo 1. El 1. El paralelo de la impedancia del diodo 1, del diodo 2 y de la carga, ¿quién es el que se impone? O sea, el que dice, no, pues yo soy el ganón por tener esta impedancia. Acuérdate cómo es el resultado de las impedancias en paralelo o de las resistencias, si quieres verlo como resistencia. ¿Qué resultado da del? Se suma a su inversa.
Sí, pero el resultado, ¿cuál es? Es menor, así me lo enseñaron a mí y sí es cierto, es menor que la menor. ¿Te acuerdas que así nos dicen? Sí, sí sería Entonces, menor. ¿quién se impone? ¿Quién les gana a todos por desgracia o por ventura? ¿Quién les gana de los tres? ¿La impedancia del 1, del 2 o de la carga? ¿Quién gana? La del 1, La del 1, que es baja, por lo tanto, ¿cuánto es el voltaje a la salida? Bajo también. Bajo, ¿de qué valor más o menos si es un diodo de silicio? 0.7. 0.7. 0.7. Entonces, eso es lo que veríamos. Aquí una rayita, bueno, un voltaje de ¿cuánto? ¿De punto qué? 7, ¿quedó claro? 7. Ahora entonces, perdón, está mal ahí. 0.7. Ahora entonces, ¿qué pasa con la polarización inversa? La voy a dibujar en color rojo. Ah, no, rojo, perdón. Rojo. ¿Cómo se polariza el diodo 1 y cómo se polariza el diodo 2? El diodo 1 en inversa y el diodo 2 ahora estaría en directa. ¿Quién gana de todos? Del diodo 1, diodo 2 y resistencia de carga. ¿Quién gana en impedancia? Ahora ganaría la del diodo 2. Entonces, ¿qué voltaje se presenta en el semiciclo negativo? Pues también sería bajo si es de silicio, sería igual de 0.7. El punto Pero 7, ahora negativo. negativo. Y entonces la gran pregunta, ¿y dónde están los casquetes faltantes que son gigantescos? ¿En dónde están? En la resistencia limitadora. Que le llamé RL, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Entonces, de color azul le voy a superponer el semiciclo positivo y el semiciclo negativo. Si vale 10 volts, ¿cuánto vale el valor pico en RL? 10 volts de pico aquí en la entrada, ¿cuánto vale en RL? Si son de silicio. 9.3. 9.3. 9.3 para arriba y 9.3 para abajo. ¿Dónde están los puntos 7 para arriba y los puntos 7 para abajo? En la carga. Están en la carga, ¿no? Nada más. Sí, está bien. Sí, está bien. ¿Sale, vale? Es un recortador y dice, ¿para qué sirve esto? Bueno, les platico así de rápido. Los operacionales, para cuando luego los usamos como conmutadores, no requieren que se eleve mucho el voltaje. Dice, entonces ya los recortamos y con tantito que se eleve, él entiende que ya debe de efectuar la función. Entonces, por eso es que recortan con diodos. ¿Sí? Recortan con diodos. ¿Está claro? Ojalá, es mi deseo que pues ustedes lo vean todo esto en electrónica lineal. Acuérdense que esto se ve en electrónica lineal. Ah, que no lo vieron en electrónica lineal, lo ven en electrónica digital. No, que no lo vieron en electrónica digital, entonces ya se amolaron porque ya no lo vieron. ¿Sale? Ah, sí, no es cierto, todavía no. Lo pueden ver en microcontroladores. También ahí los profes hacen circuitos con operacionales, aunque viene la programación, pero dicen, no, métele este circuito para manejar el microcontrolador. Y entonces ahí se ven estos recortadores. ¿Está claro, compañeros, o no? Sí, profe. Bien. Entonces, esto fue una plática de los temas de rectificadores, recortadores. Vimos algo, creo que alcancé a ver algo de compuertas, pero independientemente de eso, lo que les quiero solicitar es que la clase próxima, que es mañana, ya me di cuenta ahorita en el calendario, mañana es la clase, mañana quiero que hagan las prácticas de laboratorio. ¿Práctica número qué? Sería la 2. La práctica número 2. ¿En qué consiste la práctica número 2? Que ya la he comentado un poquito, pero quiero que ustedes me digan qué van a hacer en la práctica 2. Aquí está. Esto es lo que van a hacer en la práctica número
2. ¿Alguien va a hacer qué? ¿Práctica de qué? Dice ahí. De rectificadores. Otro va a ser recortadores, que ya los platiqué un poquito, que no nada más se hacen con diodos Zener, se hacen también con baterías, baterías y diodos normales. Pero pues si quieren lamentarse la pura práctica con diodos Zener, adelante. Luego los multiplicadores, que es lo más complejo, ese sí es complejo. Luego las compuertas son más sencillitas. Y los reguladores que ya vimos, háganlo con el diodo ¿qué? Zener. Háganlo con el diodo Zener. Los más sencillos que encuentren. Dice, pues ya reguló y con eso, este es mi circuito, lo presentan con sus comentarios y sus conclusiones, ¿está claro? ¿Puede ser cualquier circuito o nos da usted una indicación? No, puede ser cualquier circuito, cualquiera. Yo por mí no hay ningún problema, compañeros. Pueden escoger el más sencillo. Dicen, este es el más fácil, este es el que me salió, este es el más fácil de calcular, este me lo aviento y me lo entregan. Bueno, claro, con su reporte. ¿Está claro? Su reporte. Pero alguien se puede aventar, un equipo puede decir, yo no hice uno, hice hasta 2, por decir algo, 2 compuertas, 3 compuertas me aventé y funcionaron, ¿no? Se los doy por bueno, es mejor calificación. ¿Está claro o no? O sea, podríamos hacer como el cálculo del voltaje por ejemplo, en un diodo rectificador o algo así. Algo así. ¿Qué otro cálculo necesitas para cuando ya le metes el filtro? Sí, te acuerdas que el filtro es un capacitor, ¿no? Entonces, ¿qué ecuación necesitas para calcular la ecuación que te da el valor del ¿qué? El capacitor. Eso se consigue en los libros de electrónica, ¿qué? Lineal. Y luego están en internet, ¿no? La verdad, sí también está. Entonces ya se fusilan las ecuaciones, despejan el valor de C y ya, pues lo ponen, ¿no? Y con la polaridad adecuada, y entonces ya me muestran sus resultados. ¿Ya me di a entender o no? Teóricos y ¿qué? Y prácticos. ¿Está claro o no? Y ahí van a comprobar muchas veces que pues las ecuaciones estaban mal, ¿no? Dicen, híjole, no me salió el voltaje de rizo, por decir algo. Yo lo calculé para 1 volt de voltaje de rizo y me salió de 3 volts. Ya ni modo, ¿no? Algo me falló. Traten de ver qué es lo que falló. Claro que pues para verlo, pues está canijo. Van a hacerlo, esa parte, ¿cómo la van a hacer? ¿Con qué? Dado que no hay osciloscopio. ¿Con un qué? Con el simulador. Con un simulador, ni modo. Pero, de todos modos, con multímetro yo me puedo dar idea si de perdida lo filtré, ¿no? ¿Qué debe de pasar en el momento que yo le ponga el filtro en los voltajes, el voltaje de corriente directa? ¿Qué le debe de pasar para decir, uy, sí metí el filtro de perdida? ¿Sí? Tú tienes sin filtro, estás midiendo un voltaje. Y luego le quitas el qué, le pones el filtro, ¿qué debe de pasar con ese voltaje de corriente directa? Debe disminuir. ¿No? ¿Debe de qué? ¿Debe de aumentar? Sí, al quitar el filtro. ¿Sí? Ahorita se los voy a tratar de demostrar, a ver si lo tengo. Permítanme un segundito. ¿Dónde está? Hasta aquí. Sí, creo que sí está. El de media onda, no, bueno, aquí está. Aquí está, miren. La señal promedio de la de color rojo es la rectificada. ¿Alguien se acuerda? ¿Rectificada de qué? De media onda. ¿Cuánto es el promedio? El valor pico sobre pi. Valor pico sobre pi. Perfecto. Ahora dime, en el momento que tú pongas el filtro, el capacitor, ¿qué pasa con el valor promedio? Ahí lo ves en color azul. ¿A cuánto pasa a ser? ¿Más o menos de BP sobre pi? Menos. A ver, BP sobre pi está por acá abajo, mira. Por decir algo, me exageré. En cambio, como se eleva, el promedio queda arriba. Queda próximo a BP. Depende del valor del rizo, ¿no?
pero queda muy próximo al valor Pepe. Entonces se eleva, tiene un cierto valor, vamos a poner de 5.4, y de repente ya cuando le metes el filtro se eleva a 8 o a 9. Dices, ah, chis, entonces sí metí el filtro, no le hice al cuento, ¿no? Sin necesidad de ¿qué? De verlo con el osciloscopio. ¿Sí está claro o no? Y entonces, ¿dónde lo podemos comprobar? Al menos que todos estos cuentos son ciertos, pues con un simulador, porque ahí sí veo imágenes. Ahí sí veo imágenes y digo, ah, pues sí, sí, cierto. Sí apareció el voltaje de rizo, lo puedo medir los picos de corriente de los diodos, etcétera, etcétera. Todo eso lo puedo hacer con un simulador. Todo eso es su práctica, compañeros. Entonces, el calendario va a quedar de esta manera. El día, ¿cuándo es? Mañana. Mañana es jueves, ¿qué? ¿7? Sí. Jueves 7, reunión ¿para qué? Para hacer práctica número 2. Y de ese jueves en 8, que sería ¿qué sería? ¿15? ¿Estoy bien o no? Sí, ¿verdad? 7, 14, 15. ¿O no? 14. 14, ahí la regué. Jueves 14, ¿entrega de qué? De la práctica 2. Sí, del reporte. El reporte de la práctica 2. Así quedaría. Y ya las demás clases pues, son normales, ¿no? Nos volvemos a ver el martes, etcétera, etcétera. ¿Sale, vale? Sí, profe. Les quiero pedir un favor, pero no se les olvide, porque pamba si se les olvida, ¿eh? Para la próxima clase, entrando a la clase teórica próxima, les voy a dejar un trabajito. Pero ahorita no, sino hasta la próxima, para que no se me hagan bolas. Es sobre unos videos que quiero que vean. ¿Está claro o no? Unos videos para verlos, analizarlos y hacer unos cálculos con esos videos. Son unos videos de un ingeniero. Pero se los voy a dejar para después, para que trabajen en esto y después ya trabajen en lo otro y no se hagan bolas, ¿no? ¿Sale, vale? Pero no se les olvide porque sí son importantes. Están buenos los videos, tan buenos. Hizo él a partir de rectificador, creo que de media onda, se echó un probador. Entonces quiero que lo vean, que es buen inventito que se echó, que ya lo había visto hace muchos años, pero él ya lo presenta como algo que pues hasta se puede vender, ¿no? Es un probador de capacitores, imagínense. Prueba capacitores, prueba diodos Zener, etcétera. ¿Sale? Entonces quiero que lo vean. ¿Les parece? Sí, profe. Muy bien. Es más, permítanme un segundito, déjenme ver. Sí, yo creo que de una vez, al menos atrapen la pantalla, no, que quede claro que la tarea se las dejo después, pero quiero que atrapen la pantalla y pues así de esta manera ahora sí que buscan los videos, ¿no? Para que los vayan viendo, están entretenidos, además el ingeniero tiene una buena dinámica, bueno, tiene una buena dinámica para dar sus clases. Está bien, él presentó su tesis conmigo, yo fui su asesor hace muchos años. Sí fue su asesor. Entonces, bueno, el chiste es que está interesante. Ahí va, permítame un segundito, ¿no? Dispositivos, aquí está. Estos son. Dice así, ejercicio, ve los videos de un egresado del ESIM. ¿Quedó claro? Sí, profe, ya lo noté. ¿Ya anotaron? Perfecto. Y con eso, pues ya, al menos le van adelantando. Están entretenidos, les digo. Pero todavía no dejo la tarea. ¿Sale, vale? Sí, profe. Muy bien, entonces no se me pierdan. No nos vemos mañana, pero nos vemos el martes. Mañana quiero que se reúnan. No pierdan el tiempo, compañeros. Reúnanse entre ustedes. ¿Sale, vale? De acuerdo. Sale, vale. A ver, de todos modos sí pasó lista, más vale. Cualquier cosa no hay. Y ojalá y todo este relajo se
se arregle. Chingo. Vale. Nos vemos entonces el martes, ¿eh? Sí, ¿verdad? Sí, profe. Nos vemos. Sale, hasta luego, que estén bien. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, Salma. Bye.